Todos estamos obligados por un propósito. Percibimos el mundo en forma de razones y justificaciones. Esto incluye, por supuesto, a nosotros mismos de manera más fundamental. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué deberíamos hacer con nosotros mismos mientras estemos aquí? ¿Por qué deberíamos hacer esto y no aquello, eso y no esto? Necesitamos una razón definida para nuestra existencia, para sentirnos bien al respecto, para querer seguir adelante, para sentir que el día es brillante y que vale la pena levantarse y sumergirse en él. Este impulso por un propósito es, como muchas cosas, probablemente derivado de procesos evolutivos. Según el psicólogo Eric Klinger, la búsqueda de significado y propósito tiene sus raíces en la biología, en la medida en que el esfuerzo por alcanzar una meta es un imperativo biológico de todos los organismos zoológicos. Para sobrevivir y prosperar, nuestros antepasados necesitaban alcanzar metas esenciales, y el esfuerzo y el deseo de un propósito y un papel dentro de una comunidad y de la especie en general fueron cruciales para la motivación. A medida que pasaba el tiempo y nuestra capacidad cognitiva y simbólica evolucionaba, Klinger también sugiere que nuestro impulso biológico por el propósito evolucionó, o al menos se alteró, junto con el resultado del deseo de formas de propósito más conceptuales y superiores. Junto con la evolución cognitiva de la humanidad, los entornos sociales de esta también han evolucionado significativamente. Hoy en día, para la mayoría de nosotros, no hay simplemente unas pocas cosas claras e importantes que debemos hacer por nosotros mismos y nuestras comunidades. Hay un número casi infinito de cosas que podemos hacer. Nuestro rol potencial en el impacto abarcan todo el mundo. Cada rol contiene distintos grados de importancia social. Cada uno tiene una importancia algo diferente. Cada uno varía en cuán agradable es, o podría ser, el rol. La alegría de cada uno depende en gran medida de las preferencias del individuo, y cada rol paga diferentes cantidades de dinero. No hace falta decir que todo puede ser muy complicado y abrumador. No ayuda que, en cada momento, el reloj esté corriendo hacia su tic-tac final, para cada uno de nosotros, y para la mayoría de nosotros, incluso antes de que realmente nos diéramos cuenta de que el reloj había comenzado. Nos dijeron, apúrate, elige. Éramos niños pequeños cuando nos preguntaron por primera vez qué queríamos ser cuando creciéramos. Estamos lejos de ser adultos antes de que se espere que lo tengamos todo resuelto. La presión para tenerlo resuelto, aunque irrazonable, es bien intencionada. Un sentido de propósito, incluso uno fugaz y antiguo, o uno que a veces se queda corto, puede marcar la diferencia en la calidad de la experiencia de la vida de uno. Diariamente, semanalmente, anualmente, y al final, en la reflexión, cuando uno mira hacia atrás en su vida para determinar si lo que hizo fue al menos consistente con quién es y lo que quería intentar. Pero entre las infinitas opciones y la complejidad de las cosas, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo elegimos lo que queremos intentar y nos sentimos bien al respecto? El concepto filosófico japonés conocido como Ikigai es extremadamente útil y esclarecedor para considerar cuando se trata de este desafío. El término se traduce libremente como razón de ser. Ikigai se remonta al período Heian de la historia japonesa, entre 794 y 1185, y se asoció y practicó principalmente en Okinawa, Japón. El concepto fue introducido y explorado formalmente por primera vez por el psiquiatra japonés Chikako Mako en la década de 1960. En términos generales, Ikigai se centra en la interacción dinámica entre los objetos de significado y la experiencia de significado dentro de un contexto social. En palabras del psicólogo Inui Katua, Ikigai se relaciona con las fuentes u objetos que aportan valor o significado a la vida y un sentimiento de que la vida de uno tiene valor o significado debido a la existencia de su fuente u objeto. Muchos investigadores atribuyen la influencia de Ikigai
en el estilo de vida de los habitantes de Okinawa como razón de su históricamente larga expectativa de vida. Tienen uno de los números más altos de personas de más de 100 años per cápita, además de ser un lugar donde la gente tiene significativamente menos deseo de jubilarse. Según el concepto, todos tenemos un tipo extraño o una razón de ser, pero nos desviamos de él o descuidamos alcanzarlo cuando perseguimos y hacemos cosas que no están correctamente alineadas con los pocos objetivos y dominios clave de la vida. En general, los dos objetivos principales de Ikigai incluyen lograr estados de flujo, o estar intensa y completamente inmerso en actividades, y brindar valor al mundo. Estos objetivos se logran a través de la devoción a las actividades y las personas que brindan estados de alegría, bienestar y satisfacción. Una forma más tradicional de Ikigai simplemente implica apreciar las cosas pequeñas y simples de la vida, expresar y vivir con autenticidad, tener una dieta y una rutina saludables, vivir en armonía con la propia comunidad y el mundo natural, y centrarse en el momento presente. Sin embargo, con el tiempo, especialmente en el mundo occidental moderno, Ikigai ha evolucionado y se ha popularizado en una forma que, de alguna manera, altera la idea original. Se ha convertido en una forma prescriptiva y formulaica, más tangible y más central para el trabajo y la carrera de uno. Como ocurre con cada interpretación occidental de todo, aunque es importante notar esta desviación, la forma popularizada es, no obstante, más probable que sea aplicable y práctica para la mayoría de las personas modernas. Por lo tanto, en eso nos centraremos principalmente de aquí en adelante. Según la concepción popular modernizada de la filosofía, lograr el Ikigai de uno se hace al localizar la intersección de 4 dominios clave de la vida: en qué eres bueno, qué amas, qué necesita el mundo y por qué te pueden pagar. ¿En qué eres bueno? Este dominio se basa en gran medida en la autoconciencia honesta y la experimentación. Todos somos naturalmente mejores en algunas cosas que en otras, y seríamos mejores en esas cosas que la mayoría de las personas si las persiguiéramos. Cada uno tiene su propia composición genética y circunstancias ambientales que, en última instancia, culminan en un conjunto particular de habilidades. Es solo una cuestión de descubrir y reconocer estas habilidades y luego aplicarlas a las cosas en el mundo. La mayoría de nosotros, al menos, tenemos una idea de lo que son o podrían ser estas cosas. Cada uno tiene un barómetro interno en el que generalmente deberíamos confiar, que nos dirige, a través de un proceso de juego y experimentación, hacia estas cosas. Cosas que parecen salir de nosotros naturalmente, como si fuéramos casi conductos hacia ellas desde alguna otra dimensión de la que no tenemos conciencia ni control. Para encontrar nuestro Ikigai, primero debemos localizar estas cosas. Lo que amas, en lo que somos buenos es, a menudo, lo que disfrutamos haciendo. Ciertamente, es mucho más fácil disfrutar haciendo algo cuando eres bueno en ello. Pero, por supuesto, este no siempre es el caso. Hay muchas cosas en las que podríamos ser buenos que despreciamos, o cosas que disfrutamos hacer, pero en las que nunca seremos buenos. Para Ikigai, sin embargo, tenemos que encontrar dónde se superponen. Como determinar en qué somos buenos, determinar lo que amamos se basa completamente en la autoconciencia y la autoevaluación. El desafío, sin embargo, es ser honestos con nosotros mismos y analizar las presiones externas que podrían haber tratado de convencernos de que hay otras cosas mejores para amar que en realidad no amamos. Paradójicamente, a menudo, cuanto más intentamos encontrar esta intersección de lo que amamos y en lo que somos buenos, más podemos alejarnos de ella. El poeta y novelista estadounidense Charles Bukowski, un hombre que pasó la mayor parte de su vida tratando de realizar su propósito de escribir, finalmente teniendo éxito en ello a los 50 años, una vez escribió: «Trabajamos demasiado duro, nos esforzamos demasiado, no lo intentemos
No trabajemos. Está ahí, mirándonos directamente, ansiando salir del útero cerrado. En esto, Bukowski sugiere que si tenemos que intentar encontrar algo, intentar hacer algo, tal vez no sea lo correcto. Lo que el mundo necesita. Algunas de las cosas en las que somos buenos y que nos gustan podrían no tener valor extrínseco. Está bien, no todo tiene que ser para otra cosa. Pero, para que satisfaga los criterios de Ikigai, debe proporcionar algo al mundo que el mundo necesite, particularmente de una manera sostenible. El problema aquí es que, dadas las vastas y complejas condiciones del mundo moderno, en oposición a las condiciones claras y más simples de comunidades más pequeñas, ¿qué beneficia y proporciona valor al mundo? ¿Cuántas personas dicen, y tal vez creen, que están haciendo del mundo un lugar mejor, solo para proporcionar un producto o servicio que principalmente produce problemas para el consumidor o la humanidad en general? Somos terribles para determinar lo que el mundo realmente necesita. Por lo tanto, este dominio puede ser difícil. Por supuesto, hay muchos roles y servicios que son clara y tangiblemente valiosos. Los primeros en responder, los médicos, los maestros, los trabajadores de la construcción, etc. Este tipo de roles son mucho más fáciles de considerar en estos términos, pero, por supuesto, hay muchos otros roles y cosas que podemos hacer. Si en los dos dominios anteriores, en lo que somos buenos y lo que amamos, no nos encontramos apuntando en esta dirección clara y tangible, solo nos queda nuestro mejor juicio. En el fondo, sin embargo, si somos honestos con nosotros mismos y con lo que hacemos, probablemente sepamos y podamos proporcionar algo de valor para el mundo. Todo lo que podemos hacer aquí es intentarlo lo mejor posible. Lo que se le puede pagar. Una métrica fácil para determinar el valor que podría estar proporcionando al mundo es cuánto se le paga o se le podría pagar por ello. Aquí también, aunque no es siempre así de simple, considere lo importantes que son los maestros, las enfermeras y los trabajadores de rescate. Pocas personas argumentarían que no están aportando un valor inmenso al mundo, y sin embargo, a menudo se les paga bastante poco en términos relativos. Además, por otro lado, hay muchos trabajos que no son importantes para nada en absoluto, y que se pagan muy bien. El valor y la contribución no siempre, y quizás rara vez, se compensan proporcionalmente. Con esta forma de Ikigai, se sugiere que uno debe poder cobrar, pero no se sugiere que uno tenga que hacerse rico. Todo lo contrario, de hecho. Como sugiere la idea generalmente, una vida más simple y lenta. Por lo tanto, para un tipo de Ikigai, no se trata necesariamente de cuánto le pagan, sino del hecho de que le paguen lo suficiente para vivir bien. Al final, encontramos a nuestro tipo de Ikigai cuando hemos encontrado la intersección de estos 4 dominios. En palabras de los autores Héctor García y Francesc Miralles, una vez que lo encuentras, es solo cuestión de tener el coraje y hacer el esfuerzo de permanecer en el camino correcto. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. A medida que avanzamos en cada dominio, creamos un número cada vez menor de cosas para elegir. Con cada paso adelante, negamos todo lo demás que está detrás y al lado de nosotros. El reino infinito de opciones de lo que podemos perseguir y hacer va de todo a un reino estrecho de posibilidades, y luego, finalmente, a un solo camino establecido. Este es el punto de Ikigai, un camino. Pero, al mismo tiempo, este es el terror de Ikigai. Aunque simple y obvio suene, muchos de nosotros luchamos con este proceso de tomar este tipo de grandes decisiones y lograr un genuino sentido de propósito en la vida. Hay muchas razones por las que este podría ser el caso, muchas de las cuales podrían estar fuera de nuestro control. Puede que no sea justo, pero, incluso cuando las cosas están a favor de uno, el proceso todavía está compuesto de miedo, ansiedad e incertidumbre. Tal vez podríamos temer que lo que estamos eligiendo esté mal, no importa lo que estemos eligiendo. Tal vez podríamos preocuparnos de que lo que parecemos disfrutar ahora no lo disfrutaremos en el futuro. Tal vez,
podríamos agonizar sobre si somos o no lo suficientemente buenos, incluso si estamos en el mundo moderno. La paradoja de la elección y la sensación del síndrome del impostor es real. En última instancia, nunca lo haremos bien. Nunca encontraremos un verdadero propósito final libre de inmensas dudas y desafíos. Lo que sea que disfrutemos, en general, siempre incluirá cosas que odiamos. Cualquier vida que vivamos siempre llevará el peso de las dificultades y la incertidumbre. Pero debemos elegir de todos modos, debemos conformarnos. La sabiduría recibida, escribe el autor Oliver Burkeman, articulada en 1000 artículos de revistas y memes inspiradores de Instagram, es que siempre es un crimen conformarse. Pero la sabiduría recibida es incorrecta. Definitivamente debes conformarte, o, para ser más precisos, no tienes elección. Te conformarás, y este hecho debería complacerte. Vivir la vida al máximo requiere conformarse. No puedes convertirte en un abogado, artista o político ultra exitoso sin primero decidirte por el derecho, el arte o la política, y, por lo tanto, renunciar a las posibles recompensas de otras carreras. Si cambias entre todas ellas, no tendrás éxito en ninguna de ellas. Al final, Ikigai es una brújula ideal en un mundo sin un norte verdadero. Nuestro propósito depende, en gran medida, de lo que valoramos y evaluamos en el mundo y en nosotros mismos, lo cual es profundamente subjetivo y complejo. Está en nosotros, de nosotros, construido por nosotros mismos de la nada. Nuestro propósito es encontrar y definir nuestro propósito. Tal vez eso, solo, no importa lo que hagamos y logremos, sea suficiente.